Bien. Vamos a definir para una función que vamos a utilizar para cambiar coordenadas, hacer transformaciones de coordenadas, lo que vamos a denominar como jacobiano. Nosotros ya habíamos definido para una función de transformación de coordenadas o en general para funciones vectoriales de varias variables, lo que era la matriz jacobiana. La matriz jacobiana, recuerden que era la matriz que estaba conformada por todas las derivadas parciales de todas las funciones componentes, ¿sí? En este caso, si tenemos dos funciones componentes, la función g tiene dos funciones componentes, una denominamos x, otra y dos variables u y b, entonces cada una de las variables, cada una de las funciones componentes tiene dos variables, por lo tanto dos derivadas parciales. A la matriz formada por las cuatro derivadas parciales de las funciones componentes de g, o sea 2 de x y 2 de y, la denominábamos matriz jacobiana, y al determinante de esa matriz jacobiana lo llamamos jacobiano. Veamos un ejemplo. Tenemos una función que utilizamos para transformar coordenadas, en donde, por ejemplo, x, la primera componente, depende de las variables ρ y φ, en donde x es igual a ρ por el coseno de φ, e y, que es una función que también depende de ρ y de φ, es igual a ρ por el seno de φ. Entonces, vamos a denominar al jacobiano de esta transformación de coordenadas al determinante de la matriz jacobiana, y la matriz jacobiana, ¿se acuerdan? Se construía tomando la primera función componente y se derivaba respecto a una variable, por ejemplo, respecto a ρ, y luego respecto a la otra variable, o sea, luego se toma la segunda función componente, se deriva respecto a ρ, y luego respecto a la otra variable, entonces el determinante de esta matriz jacobiana será coseno de φ por ρ coseno de φ, o sea, ρ por el coseno cuadrado de φ, menos esto por esto, o sea, con este signo negativo queda positivo, ρ por el seno cuadrado de φ. Por lo tanto, si sacamos factor común ρ, nos queda multiplicando el coseno cuadrado de φ más el seno cuadrado de φ, que es 1. O sea que en este caso, el jacobiano de la transformación de coordenadas polares a cartesianas es igual a ρ. ¿Sí? Recuerden, breve repaso, que si nosotros teníamos en el plano XY un punto genérico de coordenadas XY, ρ representaba la distancia al origen de ese punto y φ el ángulo con respecto al eje X de ese segmento ρ. Bien, acá tenemos teorema muy importante para la resolución de integrales dobles, que es el que nos permite o nos da la herramienta para
poder calcular integrales dobles mediante convenientes cambios de variables. ¿Sí? Sería el equivalente al método de sustitución para integrales simples. La idea es la siguiente. Si nosotros tenemos, bueno, una función continua en una región de esas regiones de integración a las que veníamos tratando previamente. Supongamos que tenemos una función g de transformación de coordenadas de manera tal que está definida en una región de asterisco que manda los puntos a la región D, en donde está definida las variables x, y. Esa función de transformación de coordenadas que a cada par v le hace corresponder un x, y, tiene ciertas cualidades, ciertas características. Debe ser biyectiva, o sea, cada elemento de D asterisco le debe corresponder uno y solo un elemento de D. También podríamos decir que si es biyectiva, quiere decir que admite función inversa, o sea, existe g a la menos 1. Además, supongamos que esa función de transformación de coordenadas tenga derivadas parciales continuas, ¿bien? Y que su jacobiano, o sea, el determinante de la matriz jacobiana, no es igual a 0. Por lo menos eso que ocurre en el interior de D asterisco, ¿no? En el interior de este conjunto. No importa mucho qué pasa en su borde de frontera. Entonces, cuando tengamos una transformación de coordenadas de este tipo, resolver la integral de esa función continua en la región D, en las variables x, y, será exactamente lo mismo que resolver la integral de la función, pero ahora evaluado en términos de las nuevas variables, u y b, en la región de asterisco, al costo o al precio de multiplicar en el integrando por el módulo del jacobiano de la transformación. Veamos cómo aplica este teorema para la resolución de integrales mediante cambio de variables. Para eso vamos a resolver un problema que habíamos resuelto hace un rato, que es el cálculo del volumen de una superficie esférica de radio R. Bien. Nosotros habíamos dicho que al límite superior de esa región a la que le queremos calcular el volumen, lo consideramos como la gráfica de la función f2, y al límite inferior, también dependiente de las variables x, y, lo consideramos como la gráfica de otra función de dos variables. Por lo tanto, al volumen limitado por la superficie esférica, lo calculábamos como la integral doble sobre una región que denominábamos D, de f2 sobre f1, que era igual a 2 veces la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. Así habíamos planteado la integral en coordenadas cartesianas. Ahora, dado que la región de integración corresponde al interior de una circunferencia de radio R, en el plano XY, entonces podríamos plantear la integral en nuevas coordenadas, o sea, en coordenadas polares, de manera tal que nosotros sabemos que el jacobiano de esa transformación de coordenadas era igual a ρ. ¿Bien? Entonces vamos a plantear la integral en coordenadas polares, un nuevo sistema de coordenadas.
Para eso, bueno, 2, sigue siendo 2. En coordenadas polares, x cuadrado más y al cuadrado, ¿se acuerdan que es igual a ρ al cuadrado? Si yo elevo al cuadrado esta primera ecuación, elevo al cuadrado la segunda ecuación y la sumo, el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo, se igualan a 1. Por lo tanto, x cuadrado más y al cuadrado es igual a ρ al cuadrado, según esta transformación. Entonces, esto lo puedo expresar como r cuadrado, r es el radio de la circunferencia, menos ρ al cuadrado. Ρ es la distancia al origen de coordenadas de cualquier punto del conjunto de todo esto, de todo el conjunto D. Dijimos, si voy a pasar de un sistema coordenado a otro, tengo que multiplicar por el módulo del jacobiano de la transformación, o sea, por el módulo de ρ. Y ahora, ¿cuáles serían los límites de integración? Por ejemplo, ρ varía entre cuánto y cuánto. Para cualquier punto que se encuentra dentro del conjunto D, la distancia al origen va a variar entre 0 y R. Cualquier punto que está en el conjunto D tiene su distancia al origen comprendida entre 0 como mínimo o R como máximo. O sea que ρ toma valores entre 0 y R, que es el radio de la circunferencia. Y phi, para cualquier punto que yo tome dentro del conjunto D, que se encuentra a una distancia ρ del origen, el ángulo phi tomará valores entre 0 y, como máximo, 2pi. Bien. O dicho de otra manera, para los puntos que están dentro de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que r cuadrado. Como x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ al cuadrado, como ρ siempre es positivo y el radio también, significa que ρ es menor o igual que r. Acá teníamos el límite. Aparte, como ρ es la distancia al origen, siempre las distancias tienen que ser mayores o iguales a 0. Esta forma de pensarlo. Entonces, primero vamos a integrar respecto de la variable phi y luego respecto a la variable ρ. Para resolver esta integral, el 2 lo puedo sacar fuera de la integral doble. Queda para integrar entre 0 y r. Raíz cuadrada de r cuadrado menos ρ cuadrado por el módulo de ρ no depende de phi, o sea que si integro respecto de phi, todo esto se mantiene como constante. Módulo de ρ es ρ, porque ρ es positivo. ρ, la distancia al origen, siempre es positiva. Y la integral del diferencial de phi es phi entre 0 y 2pi, y todo eso lo vamos a integrar respecto de ρ. Bueno, 2 phi evaluado en 2pi y phi evaluado en 0, me queda 2pi, que ya lo puedo sacar fuera de la integral en r. Y me queda para resolver la integral entre 0 y r de la raíz cuadrada de r cuadrado menos ρ cuadrado por ρ, diferencial de ρ. Esta integral la podemos resolver por sustitución, es una integral simple. Fíjense que en el argumento de la raíz, si lo derivo, voy a obtener este ρ. O sea, por ejemplo, si llamo u igual a r cuadrado menos ρ cuadrado, diferencial de u es menos 2ρ por el diferencial de ρ, ya que voy a integrar respecto a ρ. O sea que el diferencial de u
sobre menos 2 es igual a ρ por el diferencial de ρ. Por lo tanto, la integral de u a la 1/2, ¿no? La integral de la raíz cuadrada de r cuadrado menos ρ cuadrado es u a la 1/2. Ρ diferencial de ρ es diferencial de u sobre menos 2. Bueno, la integral de u a la 1/2 es u a la 3/2 dividido 3/2. Esto por menos 2. O sea, menos u a la 3/2 sobre 3. Vuelvo a la integral original. Tenemos 4pi, lo que tenemos acá. Y la integral es menos u, o sea, r cuadrado menos ρ al cuadrado a la 3/2. Todo esto dividido 3. Lo tenemos que evaluar entre 0 y r. Bien. Saco el menos 4 tercios de pi. ¿No sería menos 2 por todo eso dividido 3? Acá el menos 2 con el 2 se simplifican. No, Por eso queda esto acá. ok, no dije nada. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, ahora el 3 lo saqué afuera, el signo negativo también. Tengo que reemplazar por r primero. Reemplazo el ρ por r y queda r cuadrado menos r cuadrado, 0. Listo, 0. Y ahora voy a reemplazar el ρ por 0. Si reemplazo ρ por 0 queda r cuadrado, a la 3/2 es r cubo. Bueno, r cubo, me parece que paréntesis está de más. Ah, no, estaba bien el paréntesis. Porque si reemplazo por 0 tengo que restar ahora. Bueno, está bien porque reemplacé por r positivo, reemplazo por 0 negativo, o sea queda menos r cubo. O sea, menos con menos queda 4 tercios pi r cubo. Tal cual tenía que dar, ¿no? El volumen limitado por una superficie esférica radio r debe ser 4 tercios pi r cubo, lo calcule como lo calcule. Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo calcular una integral doble mediante un conveniente cambio de coordenadas. Estas coordenadas polares las vamos a utilizar en muchas ocasiones para resolver integrales dobles, sobre todo cuando las regiones de integración son interiores de circunferencias, como este, o por ahí un sector de circunferencia. En esos casos va a ser conveniente usar las integrales dobles con coordenadas polares, ¿no? Habíamos planteado en la primera parte de la clase la resolución de la integral de esta función x más y en esta región. Les recuerdo que era una cosa así. Esta era la región D. Era 2, 1, 1, 2, 3x, y nosotros habíamos planteado la integral doble en D de la función x más y
Y para resolver este integral, ¿se acuerdan? Particionamos en 2 al conjunto D, a la región D, y planteamos la integral en una de las particiones, más la integral de la función en la otra partición, bueno, que terminaba dando 4, si no recuerdo mal, era el resultado de este integral. Sí, sí, 4. 4 que en realidad no la resolvimos, sino que nos copiamos de la resolución. Pero ahora nos sugieren algo. Fíjense que nos dicen si reemplazamos x más y por la variable u. ¿Está bien? De manera tal que u es igual a x más y. Y b es igual a y menos x. Si hago este cambio de coordenadas, ¿cuál es la ventaja? Que ahora, fíjense, x más y, que es u, varía entre 1 y 3. Y b, que es y menos x, varía entre menos 1 y 1. Si yo represento en el plano v esta región de integración, u tomando valores de 1 a 3, y b de menos 1 a 1, me queda una nueva región que es la que la puedo llamar de asterisco, que es un cuadrado, pero que acá no está, la ventaja es que no está rotado comparado con este otro. ¿Sí? Fíjense que esta región de integración quedó muy sencilla. Si yo quisiera resolver esta integral en el nuevo sistema coordenado, según el teorema de cambio de variables, puedo poner a las variables u que varía de 1 a 3, b que varía de menos 1 a 1. La función integral es x más y, pero si la expreso en términos de las nuevas variables, x más y es u. Fíjense que quedó mucho más sencilla la integral. Pero había que pagar un precio si yo quiero cambiar las variables de integración. Tengo que multiplicar por el módulo del jacobiano de esta transformación. Esta era la que denominamos función g. ¿De acuerdo? Tengo que multiplicar por el módulo del jacobiano de esa transformación de coordenadas, o sea, un módulo de x y u b. E integral respecto de b y de u. Bueno, ahora, el tema es que hay que calcular este jacobiano. La función g, fíjense que es la función que a cada par v le hace corresponder un xy. Pero acá nosotros lo que tenemos es la función inversa. Fíjense que acá esta transformación, la que a cada xy le hace corresponder un v, ¿sí? Si a x le doy un valor, ahí le doy un valor, obtengo v. O sea, la función inversa es esta que está acá, que represento. Esta es la función inversa. Yo lo que quiero es el jacobiano de g, no de g a la menos 1. De la función inversa de transformación de coordenadas. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría calcular en este caso, una posibilidad es calcular g. ¿Cómo calculo g? Por ejemplo, si resto ambas ecuaciones entre sí, u menos b, ¿a qué es igual? Y con i se cancela, x sería 2x. O lo que es lo mismo, x es u menos b sobre 2. Y si sumo ambas ecuaciones entre sí, u más b es igual a x menos x se cancela, a 2y. O lo que es lo mismo, y es u más b sobre 2. Acá lo que yo tengo es la función g, la que a cada par v le hace corresponder un xy. Ahora,
si calculo el jacobiano de esa función g, es el determinante de la matriz jacobiana. El determinante de la matriz jacobiana. ¿Cómo calculo la matriz jacobiana? Evalúo la derivada de x respecto de u. La derivada de x respecto de u es 1/2. Y la derivada de x respecto de b, que es menos 1/2. Tomo la segunda función componente y derivo respecto de u, que es 1/2, y derivo respecto de b, que es otro medio. Ahora el determinante es 1/2 por 1/2, 1/4, menos 1/2 por menos 1/2, que sería menos 1/4, o sea 1/4 menos menos 1/4, 2/4, o sea 1/2. Entonces decía, acá tenemos que multiplicar por el módulo de 1/2, que es 1/2. Bueno, continúo. 1/2 lo puedo sacar fuera de la integral doble. Me queda para integrar entre 1 y 3. Si integro respecto de b, u queda como está. Y la integral del diferencial de b es b entre 1 y menos 1 es 1 menos menos 1. O sea, 2. Queda para integrar respecto de u. Este 2 con este 2 se cancelan, se simplifican. Perdón. La integral de u es u cuadrado sobre 2 entre 1 y 3. O sea, queda 9/2 menos 1/2. O sea, serían 8/2, que es 4. Bueno, fíjense la ventaja de hacer un cambio de variables para resolver una integral de este tipo. Simplemente si miran en el apunte el trabajo o lo laborioso que es resolver esta integral en coordenadas cartesianas, ahí van a ver las ventajas de hacer cambio de variables. Inclusive hay veces que va a ser prácticamente imposible resolver las integrales sin cambio de variables. Por lo menos así manualmente. ¿Alguna Profe, duda? para determinar cuándo conviene hacer el cambio, ¿es simplemente práctica o hay algo que uno diga a simple vista, diga, esto me parece que conviene cambiar"? No, principalmente es práctico. Para que van a tener que practicar, no hay receta. Por ahí como les decía hace un rato, cuando las regiones de integración son circunferencias o pedazos de circunferencia, y es como que va a convenir usar coordenadas polares. Pero si no, es un poco de práctica y darse cuenta. En este caso, medio como que estaba el ejercicio o el problema todo armado para resolverlo usando este cambio de coordenadas. Pues está como, ahora que uno lo ve, queda como evidente de que era lo que convenía. Pero bueno, a veces no puede no ser tan evidente, pero igualmente en lo que hace a nuestra materia no nos vamos a meter con cambios de variables muy extravagantes, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sí, entre los intervalos y x están definidos en intervalos, son como lo mismo con cambio con otro signo o un múltiplo del otro, eso podría ser una indicación, por ejemplo, de Pero que es más fácil. no, mira, la mayoría de las veces te van a decir, cuando tengas que usar coordenadas polares, nadie te va a decir nada, te vas a tener que dar cuenta solo. Cuando tengas que usar estos cambios de variables, por ejemplo, el que estamos haciendo en este problema, generalmente te lo van a sugerir. Okay. Una cosa interesante. Nosotros vimos que acá aparecía el jacobiano, ¿no? Este era el jacobiano, más precisamente el módulo jacobiano, que era 1/2. Recuerden que acá el área de D, ¿se acuerdan que cuánto valía? Era raíz de 2 por raíz de 2, que era 2, ¿no? Fíjense acá el área
de D asterisco, ¿cuánto vale? A ver, alguien que calcule el área de D asterisco. 4. 4, perfecto. ¿Sí? Es base por altura. La base es de 1 a 3, 2, y la altura es 2, 4. Fíjense que por haber trabajado en mi nueva región de integración, ¿qué le pasó? Se me agrandó en D asterisco. Entonces, para que la integral me dé lo mismo, tuve que corregir la integral multiplicando por un factor que justamente relaciona estas áreas. Tuve que multiplicar por un medio en el integrando. ¿Se ve? Tuve que multiplicar por un medio. Justamente ese módulo del jacobiano lo que hace es corregir las áreas de las regiones de integración. ¿Por qué? Porque cuando se me deformaron. Acá el área tenía un tamaño, acá tiene otro, entonces ese jacobiano lo que hace es corregir estas áreas. Como la transformación de coordenadas es una transformación lineal, entonces el jacobiano me dio una constante, pero no siempre los jacobianos son constantes, sino que fíjense que acá puede ser el jacobiano variable, ¿no? El ρ no es un valor perfecto. ρ varía con la distancia al origen, pero está asociado con una relación de tamaños de áreas. Un comentario. Hay veces que a nosotros nos dan la función de transformación de coordenadas G, ¿no? Esta que manda de D asterisco a D, este era coordenadas originales, coordenadas nuevas. Nosotros necesitamos calcular el jacobiano de G. Y hay veces, como en el caso anterior, que teníamos la función inversa. Entonces es muy simple calcular el jacobiano de la función inversa simplemente invirtiendo el jacobiano de la inversa. ¿Esto en qué se basa? Acuérdense que en análisis 1, la derivada de una función inversa era igual a 1 dividido la derivada de f. ¿Se acuerdan de esa propiedad? La derivada de la función inversa era igual a 1 sobre la derivada de la función. Acá pasa algo similar. El jacobiano de G es igual a 1 dividido el jacobiano de G a la menos 1. Ejemplo, que lo podemos visualizar acá. El jacobiano de la función inversa ¿sí? No de este el que necesito, sino el de la inversa. ¿Qué hago? Tomo el jacobiano directamente de G a la menos 1. Tomo la primera función componente, la derivo respecto de X, y luego la derivo respecto de Y. Tomo la segunda función componente, la derivo respecto de X, menos 1, y luego la derivo respecto de Y, 1. Entonces queda 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, menos 1. Como ven, es 2. ¿Está bien? Si hubiera calculado el jacobiano de G a la menos 1 y después lo invierto y obtengo el jacobiano de G. Por eso es importante tener claro que tenemos G o G a la menos 1. Recuerden, tengo las coordenadas originales en las que está planteada en mi integral doble. Planteo un nuevo sistema coordenado y G es la función que a las nuevas coordenadas le hace corresponder las originales. Entonces tengan presente eso. Profe, entonces es una propiedad. Si el jacobiano de la inversa, perdón, el jacobiano de la inversa es igual al jacobiano de vuelta. Sí, es esto que está acá, ¿no? Bien.
Bien, bien, bien. ¿Sí? Parecería como que pasa del denominador pasa al numerador. Por eso está buena esta notación, porque parece coincide con las reglas algebraicas, pero en realidad lo que estamos diciendo es que el determinante de una cosa es igual a 1 dividido el determinante de otra cosa, pero que están relacionadas, ¿no? Profe, ¿el gobierno podía dar 0? No, justamente un requisito que pedimos es que no dé 0. No, pero digo, pero ¿podía dar 0? No, Ah, está bien. no puede ser 0. Digamos, fíjense, es distinto de 0 en el interior del conjunto, en los bordes o en las fronteras mucho no importa. Es más, fíjense que acá el jacobiano de las coordenadas polares, acá en el origen, ¿vale? Cuando ρ vale 0 es 0 el jacobiano, ¿sí? Pero no me importa cuando ρ vale 0. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en este problema, en donde ρ tomaba valores entre 0 y r? Bueno, en 0 el jacobiano valía 0, pero ahí no importaba. Estas propiedades son válidas cuando se cumplen estos requisitos en el interior, no en la frontera o en el borde de o de asterisco. Bien. Bien. Bueno, nosotros, volviendo a las integrales dobles en coordenadas cartesianas, nosotros habíamos planteado la integral diciendo que nuestro recinto estaba limitado, ¿sí?, por x igual a A, por x igual a B, por g de x y h de x. ¿Se acuerdan? Esto era d. Ahora, en x. Ahora, en este existe también la posibilidad, porque no es x más importante que y, que definamos la integral doble de tal manera en que y varía entre c y d y entre dos funciones de la variable y. ¿Está bien? ¿Por qué no podríamos definir la integral doble de esta manera? ¿Está bien? Decir, bueno, si tengo una región D donde y varía entre dos constantes, entre c y d, y x entre dos funciones de y, como sería esta forma, bueno, podría definir la integral doble de este modo. Tal vez van a encontrar como terminología en algún libro a estas regiones con las que veníamos tratando, se las llama regiones del tipo 1 y esta región tipo 2. Pero no suma nada, simplemente estas son unas y estas son otras. ¿De acuerdo? Pero podemos definir una integral doble en una región, si quieren llamarla tipo 2, de este modo, ¿no? Como se integra primero respecto de x, después respecto de y, al revés de como veníamos haciendo hasta ahora. Por ejemplo, ¿se acuerdan que volvamos al problema con el que iniciamos hoy la clase? Si teníamos una región D en donde x varía de 0 a 2 y esta era la recta igual 4 menos 2x. Bien. Nosotros podríamos plantear esta integral de f en d como la integral de y, fíjense que varía entre 0 y 4, y tomando valores entre 0 y 4. Y para cualquier valor de y entre 0 y 4,
X va a tomar como mínimo un valor sobre el eje Y y X como máximo va a tomar un valor sobre esta recta. Entonces, como mínimo, X vale 0. Y como máximo, X va a valer, bueno, un punto sobre esta recta. ¿Qué tendría que hacer? Despejar X de acá. Me queda 2X igual a 4 menos Y. Y si paso el 2 dividiendo, me queda X igual a 4 menos Y sobre 2. O sea, X va a ser igual a 4 menos Y sobre 2. La función a integrar es 6 menos X menos Y. Integrar primero respecto de la variable X, porque estos son los límites de integración de la variable X, y luego respecto a la variable Y. ¿Se entiende lo que hice? Planteé la integral doble permutando el orden de integración de las variables. ¿Alguna duda? Ahora vamos a resolverla a ver si realmente, si da lo mismo o no. Si depende el resultado de la integral del orden en que resuelva plantee el orden de integración de las variables. Entonces, integral entre 0 y 4. Primero voy a integrar respecto de X. Si integramos respecto de X, nos queda 6X menos X cuadrado sobre 2 menos Y por X. Entre 0 y 4 menos Y sobre 2. Y después tendré que integrar respecto de Y. Sigo, integrar entre 0 y 4. Ahora, como acabo de integrar respecto de X, donde dice X voy a reemplazar por 4 menos Y sobre 2. O sea que queda 6 por todo esto. El 6 con el 2 se simplifica, queda 3 veces, y de a poco, 3 veces 4 menos Y, menos esto al cuadrado, todo dividido 2. 4 menos Y al cuadrado, todo dividido 2. No, acá si es al cuadrado, esto es 4 y con este 4 queda 8. Sí. Ahí está. Menos Y por 4 menos Y sobre 2. Bien. Y por último vamos a integrar respecto de Y. Bien. Integral entre 0 y 4 serían 12 menos 3Y menos, ahora este binomio al cuadrado es 16 sobre 8, 2, más 2 por 4, 8Y, sobre 8 es Y, menos Y al cuadrado sobre 8, menos, distribuyo la Y y el 2, serían 2Y, 2Y, más Y al cuadrado sobre 2. Tenemos respecto de Y. Bien, integral entre 0 y 4 de Y cuadrado sobre 2 menos Y cuadrado sobre 8. Denominador común es 8, 4 menos 1, 3 octavos de Y cuadrado. Términos lineales, menos 3
menos 2, menos 2, menos 4i. Y 12 menos 2, 10. Esperemos no haber equivocado en nada. A ver. Entonces, integramos, nos queda i cubo sobre 3, con el 3 queda i cubo sobre 8, menos i cuadrado 2i cuadrado, más 10i. Entre 0 y 4. Entonces queda 4 por 4, 16, dividido 8, 2 por 4, 8, menos 16 por 2, 32, más 40. Serían 40, 8 menos 32, 8, y 8, 16. Y daba 16, ¿no? La integral. Bien. Genial. Conclusión. Integrar. El orden de integración no altera el orden, no altera el resultado de la integral. O sea, se puede integrar respecto a x primero y ahí después o viceversa. ¿Sí? No tiene por qué dar distintos resultados. Esto es una propiedad que tienen las integrales dobles. Se puede pensar como un barrido, ¿no? Que como si lo barro de izquierda a derecha y abajo hacia arriba en cualquier orden, igual estoy cubriendo todo, ¿no? Sí, sí, acuérdense que si estamos calculando un volumen, o sea, el volumen es el volumen, punto. O sea, no tiene por qué depender de cómo lo calculamos. Si calculamos primero integrando respecto en un orden o en otro, el volumen va a seguir siendo el mismo, ¿no? Sí. Bueno, con el teorema de cambio de variables se puede demostrar que el orden de integración no altera el resultado. Bueno, justamente, en realidad acá no, en este ejemplo no demostramos nada, pero lo estamos viendo en un ejemplo. Por ejemplo, si representamos la región de integración en el plano XY de esta integral, fíjense que X varía de 0 a 1, 3, 0 y 1. Ya estaríamos entre el eje Y y la línea punteada. E Y varía entre X, Y igual a X. Esta sería Y igual a X. E igual raíz de X sería una parábola acostada. Bueno, se pone pasa por ahí. Esto sería igual raíz de X. Entonces, esta sería la región de integración. ¿Ven? Para esta integral. Si nosotros quisiéramos plantear esa integral permutando el orden de integración de las variables, tendríamos que decir, bueno, ¿y entre qué valores? Bueno, acá está evidente que es en 1, ¿no? Se cortan esta recta y esta parábola. Y toma valores entre 0 y 1. Y para cualquier valor de y arbitrario entre 0 y 1, X va a tomar valores entre la parábola y la recta. Entonces, como mínimo, X a qué va a ser igual. Lo tengo que despejar de esta ecuación. X va a ser igual a y al cuadrado.
como mínimo y al cuadrado. Y como máximo, x a qué va a ser igual. Ahí. La función que vamos a integrar es exactamente la misma, pero ahora integrando primero respecto de x y luego respecto de y. Y ahí estaría el planteo de la integral doble, pero permutando el orden de integración de las variables. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y acá veamos otro ejemplo. Me piden calcular la integral entre 0 y 1, entre 0 y x, de a la y sobre x. Primero respecto de y, después respecto de x. Si integramos esta función exponencial respecto de y, ¿sí? ¿Cuál es la primitiva de e a la y sobre x respecto de y? La misma que por X. E a la y sobre x por x. Está perfecto, porque si derivamos respecto a la inversa, si derivamos respecto de y, nos queda e a la y sobre x, por la derivada de y sobre x es 1 sobre x, y con esta x se simplifica. O sea que esa es la primitiva. Todo esto entre 0 y x. Y después habrá que integrar respecto de x. Ahora, como acabamos de integrar respecto de y, reemplazo la y por x y por 0 y resto. Entonces, nos queda x por... Reemplazo la y por x y ¿qué nos queda? E a la 1, que es e. Menos, ahora reemplazo la y por 0 y queda e a la 0, que es 1. Me queda para integrar respecto de x. Bueno, e menos 1 es una constante. Y si integro respecto de x, nos queda x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Bueno, esto es un medio, ¿no? O sea, esto es e menos 1 sobre 2. Bien, así sí, no es tan complicado. Si quisiera permutar el orden de integración de las variables, voy a hacer explícito cómo es la región de integración. X tomaba valores de 0 a 1, ¿no? Estamos entre el eje Y y la línea punteada. E igual a 0, o sea, el eje X, e Y igual a X, que es la recta Y igual a X. O sea que la región de integración corresponde a este triángulo. ¿Bien? Repito, X variando de 0 a 1, y para cualquier valor arbitrario de X entre 0 y 1, como mínimo Y vale 0 y como máximo vale Y. Bien. Ahora, si permutamos el orden de integración de las variables, Y toma valores entre 0 y 1, y para cualquier valor de Y arbitrario entre 0 y 1, X va a tomar valores entre estas dos rectas. X como mínimo va a ser igual a Y, y X como máximo va a ser igual a 1. Bueno, la función a integrar es la misma, Y sobre X diferencial ahora, primero respecto de X y luego respecto de Y. Bueno, si quisiera integrar primero respecto a la variable X, el problema que tenemos es que
si consultan la tabla de integrales, no hay ninguna función elemental, ¿sí?, que sea primitiva de e a la i sobre x. No hay ninguna función cuya derivada respecto de x de e a la i sobre x. Por lo tanto, no se puede aplicar la regla de Barrow, porque no tiene una primitiva elemental. ¿Sí? Entonces, no puedo resolver aplicando la regla de Barrow, esta primera integral. ¿Qué quiere decir esto? Nada más que eso, que no la podemos resolver. O sea, el resultado de esta integral que acabo de poner acá abajo es e menos 1 sobre 2. E menos 1 sobre 2. El tema que yo no sepa calcular la primitiva de esta función no quiere decir que no tenga solución esta integral. ¿Está bien? La solución es e a la menos 1 sobre 2 sobre 2. Este ejemplo es interesante como para ver que en un caso extremo como este, el orden en que se plantea la integración de las variables puede ser determinante en la posibilidad de resolver o no un problema. Puede ser que nos lo den al revés, o sea que no lo podamos integrar y que dándolo vuelta sí. Claro. O sea, permutando podamos integrarlo. Claro, en realidad, lo más probable que, lo más probable es que nunca te den un problema de esto. Yo nunca vi que en un examen se haya tomado algo así. Bien. Así tan malos no somos en análisis, ¿no? Un poco sí, pero no tanto. A veces depende. Claro, un poco, pero no demasiado. Por eso nunca vi que te tomen un problema así. Sí, lo que puede suceder es que vos tenés que resolver una integral y si la planteas en un determinado orden, te queda bastante complicado, complejo, te queda una integral a resolver en muchos pasos. Y tal vez permutando el orden de integración de las variables sale en un renglón o en 2 renglones. ¿Sí? Es mucho más sencillo. Ahora, ¿cómo darte cuenta a priori cómo encarar el orden de integración de las variables? Y vas a tener que hacer práctica. Tenés que practicar. ¿De acuerdo? No hay otro camino. Así que la sugerencia es practiquen, practiquen y practiquen. Estas integrales dobles vamos a hacer de acá que termine el curso, así que van a llegar prácticos, ¿no? Sí, bueno, sí, la aprovecho. Así que bueno, este es un caso un poco extremo, ¿no? No es el habitual. Bien. Bueno, esto es lo que les decía. Bueno, hasta acá llegamos con las integrales dobles. Recuerden, a ver. Sigo acá. Dejo de compartir.